Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, tenemos el gusto de darles la bienvenida a esta jornada destinada a discutir, debatir, reflexionar sobre la laicidad, sus desafíos en un mundo convulsionado. Para ello, el disparador, el agente catalizador será el invitado, el profesor Santiago Kovadlov, a quien vamos a escuchar enseguida. Él desarrollará una exposición, puede llegar a durar unos 40, 45 minutos, luego de la cual abriremos un espacio de, digamos, 20 minutos, tal vez más, dedicado a preguntas que iré formulando yo y que eventualmente habrán venido del público también, para luego tener sus respuestas en el intercambio que creo va a ser muy fructífero, muy enriquecedor. Antes de presentar formalmente al profesor Kovadlov y dar paso a su disertación, invito a que tome el micrófono para las palabras de bienvenida a Enrique González de Toro, presidente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación, licenciado Santiago Kovadlov. Y agradecer la presencia del presidente Julio María Sanguinetti, un querido exalumno, el presidente de la Benemerit, Bernardo Exman, el presidente del Consejo de Formación en Educación, el doctor Víctor Pisichillo, el vicerrector de la Universidad Católica, el padre Gustavo Monzón, el paz venerable de la Masonería del Uruguay y miembro de la Corte Electoral, José Gachitorena, hoy gobernador del Rotary también, representantes de universidades amigas, de la UDELAR, del CLAE y de la ORT, que están hoy acá, amigos directivos y socios de la SAEP, docentes de esta casa, exalumnos particularmente, con mucho cariño veo unos cuantos. Señoras y señores, bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración que tanto significado tiene para nuestra institución y para el país. El Día de la Laicidad se celebra coincidente con la fecha del nacimiento de José Pedro Varela, según la Ley 19.628 del año 2018. La laicidad es parte fundamental de los valores que componen nuestra identidad como nación, identidad democrática, republicana y laica. Quienes integramos la SAEP sentimos la responsabilidad de hacer honor al legado histórico de la sociedad fundada por José Pedro Varela y también la misión de proyectar al futuro a través de la educación, de la formación de personas que sean capaces de construir su propio proyecto personal, tanto en lo laboral, en lo profesional, cuanto en lo afectivo, en lo que son sus afectos, y que sean capaces especialmente de incidir de forma permanente y positiva en la construcción de una sociedad de progreso, de bienestar y de respeto en el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión. Ese compromiso fue el que se expresara en la Asamblea del Club Universitario un 18 de septiembre de 1868, hace nada menos que 155 años, en oportunidad de constituirse la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Compromiso y tenacidad. ¿Por qué digo esto? Porque dado el momento histórico en que vivían, tiempos de revoluciones, donde al decir de José Pedro Varela, la guerra era el estado natural de la República. En ese año, 1868, tal vez el más fecundo en revoluciones,
un grupo de jóvenes, gente muy joven, recién egresados, eran la primera generación de egresados de la Universidad de la República, tuvieron la inquietud de mirar más allá de su tiempo y de su situación. Al decir del escritor Carlos Pacheco en su libro Pensadores Uruguayos, la SAEP es obra de la combinación de capacidades, de la profunda agudeza conceptual de José Pedro Varela y del pragmatismo de Elbio Fernández. Estos jóvenes pensaron el país desde una educación que llegara a todos, una educación libre de dogmas, adecuada a las necesidades y desafíos de los nuevos tiempos, con igualdad de derechos para la mujer, una educación que promoviera el multilingüismo, donde se señalaba la importancia del aprendizaje del inglés y el alemán. José Pedro Varela, el 18 de enero de 1868, habló por primera vez en el país de los conculcados derechos de la mujer, así se titulaba el discurso que pronunció también en el Club Universitario que Tomás de Matos recoge en su gran obra El hombre de marzo. Esos jóvenes, liderados por Elbio Fernández, por José Pedro Varela, por su hermano Jacobo, que luego continuará su obra, por Carlos María Ramírez, Alfredo Vázquez Acevedo, y puedo seguir porque fueron esa noche 206, llevaron adelante un movimiento que impactó positivamente en las diferentes áreas y niveles de la educación nacional, desde la educación de los jardines de infantes hasta la educación universitaria, y en la formación y el respeto del libre pensamiento. Esa laicidad se relaciona con principios básicos tales como la libertad de conciencia y de religión, la igualdad, el repudio al sectarismo, la no discriminación religiosa, la neutralidad del Estado, así como su separación de las iglesias, respetando la autonomía de estas en relación con el poder del Estado. La consolidación de un Estado laico que nos identifique y distingue se dio por una combinación de factores que son, a mi criterio, un régimen social de convivencia legitimado por la soberanía popular y la extensión de la educación a través de la escuela laica, gratuita y obligatoria. La educación nos asegura el tratamiento integral y crítico de temas mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilita una toma de decisión consciente en quien se educa. Hoy sabemos que el conocimiento es una construcción dinámica e inacabada, que se aprende a partir de la experiencia de construir sentido en la interacción con otros y que la transmisión solo es posible en contextos significativos de vinculación con el mundo, una visión global. Cuando observamos que la comunicación en más de un idioma, por ejemplo, ayuda a los estudiantes a enriquecer su visión del mundo, estamos generando habilidades de pensamiento crítico en contextos significativos y de esta manera se crean oportunidades excelentes para desarrollar el respeto mutuo y el entendimiento intercultural para aspirar a ir progresando en pos de un mundo más pacífico y solidario. También nos es grato destacar que el pasado martes la Gran Logia de la Masonería del Uruguay nos hizo entrega del Premio a la Laicidad, reconocimiento a todo el aporte de la Sociedad Amigos de la Educación Popular a la libertad de pensamiento, de expresión y la libertad de cultos. Como dice Norberto Bobbio, el espíritu laico no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición de convivencia de todas las posibles culturas. En esta fecha, que celebramos el Día de la Laicidad, agradecemos efusivamente a toda la comunidad del Elbio que durante estos 155 años mantuvo la llama encendida de la educación laica y a la vez reafirmamos nuestra vocación para seguir profundizando en este camino de impulsar la laicidad
lo que implica una construcción permanente, adaptarse a los nuevos tiempos de cada generación, procurando que valoren sus virtudes mientras siguen profundizando en su significado y sentido para poder enfrentar los desafíos que representan estos tiempos actuales que estamos atravesando. Tiempos de inteligencia artificial y también de redes sociales con sus problemas, donde vemos nuevas formas de radicalismos e intolerancias. Aquí y en el mundo entero, sociedades oprimidas, minorías que no tienen libertad de expresarse en lo político, en lo religioso, viejas y nuevas formas de intransigencia que comprometen la libertad personal y colectiva, que amputan la libertad de pensar y entender a otras realidades diferentes, así como coartando la libertad de expresarse. Nuestro compromiso es honrar este legado y cumplir con su proyección al futuro, preservando la educación, fundamental la educación laica. Muchas gracias. Ustedes conocen al invitado, al conferencista de esta ocasión, Santiago Kovadlov. Simplemente algunos datos básicos antes de recibirlo. Nació en Buenos Aires en el año 1942, es ensayista, poeta, autor de relatos para niños, traductor de literatura de lengua portuguesa. Se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Podría sintetizarse, un gran comunicador. Se desempeña como conferencista y como profesor privado de filosofía y literatura, es colaborador permanente del diario La Nación de Buenos Aires, ha hecho radio, compartiendo con el escritor y periodista Jorge Sigal la conducción del programa Haciendo Pie en Radio Ciudad de Buenos Aires. Y, por citar una faceta más, integra desde 2020 el trío de música de cámara y poesía Orfeo, junto a la pianista Ana Victoria Chávez y el violinista Federico Mohan. Yo decía, es un gran comunicador y quizás por allí es que se lo conoce más masivamente, ¿no? Es una figura habitual en los medios argentinos, en especial, de la televisión. Es un referente, es un comentarista de los temas de actualidad y un provocador de la reflexión. A partir de todos estos antecedentes está garantizado el resultado del intercambio que vamos a tener con él. Los invito entonces a que lo recibamos con un aplauso. Muy buenas noches. A las autoridades de esta casa, de esta asociación de amigos, a las autoridades de distintas entidades que hoy ponen en evidencia de manera inequívoca qué es el pluralismo, al presidente Julio María Sanguinetti, mi gratitud junto a todos ustedes por estar hoy aquí. No voy a decirles yo dónde estamos, lo saben ustedes perfectamente, pero sí quiero decirles que es un honor para mí estar hoy aquí. Y lo es porque nos encontramos en lo que yo llamaría un sitio antibabélico. Babel fue el lugar de la dispersión. Cuando se puso en evidencia, según el relato bíblico, la diferencia de idiomas que Dios hizo proliferar entre los constructores de la torre que debía alcanzar el cielo, la actitud primera de quienes padecieron esa diversidad fue huir, dispersarse e intentar refundar espacios, escenografías
donde lo propio pudiera más que la diversidad. Fue así como, metafóricamente al menos, nacieron las nacionalidades, de espaldas a la diversidad, de espaldas a la diferencia. Pues digo que este es un sitio antibabélico y que mi alegría de estar aquí es precisamente la de comprender que estamos en un sitio que celebra la convergencia en la diversidad. No puedo menos, como hombre proveniente del campo de la filosofía, que iniciar estas reflexiones con una referencia al valor de la diferencia. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la fecundidad de la diferencia? No hace falta remontarse muy lejos en el tiempo para advertir que la diferencia fue largamente despreciada. ¿Por qué fue despreciada? Porque acotaba la ilusión de universalidad del propio saber. Donde estaba el otro que no coincidía conmigo, allí corría riesgo la posibilidad de seguir identificando mi propio conocimiento con un conocimiento suficiente. El otro venía a decirnos uno, todo, no. Uno, todo, no. Y creo yo que la angustia ante la diferencia, el desprecio de esa alteridad que de alguna manera, como digo, comprometía y comprometió tanto la posibilidad de que la autorreferencia y la autosuficiencia se bastaran, va a encontrar su reverso precisamente en el descubrimiento de la riqueza de esa alteridad. Celebrar al que no es como nosotros es celebrar al que es como nosotros. Las diferencias son las que posibilitan nuestro reconocimiento recíproco. Si podemos parecernos, es porque somos distintos. Solo porque somos distintos podemos darnos cuenta que estamos con alguien semejante. Pero para esto hay que partir de una premisa que solo la educación puede garantizar, y es la de entender que esa diferencia es una posibilidad de autodesarrollo y no un límite a nuestro desarrollo. También creo profundamente que el esfuerzo que debemos llevar a cabo para asegurarle a la diferencia el reconocimiento que caracteriza un encuentro de diálogo y de interdependencia, nunca es suficiente. Nunca. Creo yo que el hombre debe, como decía Julio Cortázar, vivir combatiéndose. ¿Y qué es lo que corresponde combatir en cada uno? Pues esa fuerte propensión a la autorreferencia. Narciso no es un mito, ni en el orden personal, ni en la vida política, ni en la vida cultural. El tema del reconocimiento del valor de la diferencia implica en consecuencia no solo una apertura hacia el prójimo, sino una profunda capacidad autocrítica. Es conveniente cuando uno se mira en el espejo tratarse cada tanto de usted. No presumir que uno está ante algo nítido, claro e inequívoco. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, es una fantasía que tenemos todos y que todos debemos combatir en función precisamente de entender que lo que la laicidad esencialmente propone es la celebración de la diferencia con el otro y con uno mismo. El sueño de la identidad como expresión de homogeneidad, de una totalidad cerrada y definitiva, desemboca fatalmente en la intolerancia. La presunción de que uno lo es todo o de que la identidad implica un autorreconocimiento acabado
entraña una profunda angustia ante eso que irrumpe en nuestros sueños, en nuestras pesadillas, en el encuentro con el prójimo y en los lapsus que uno tiene, que es advertir que uno no es dueño de sí mismo, aunque deba vivir tal vez para cultivar su propia libertad, pero dueños de nosotros mismos, en el sentido de apropiarnos de nuestra identidad. Me parece que es una fantasía incesante con la que hay que vivir, combatiendo siempre. Si lo que importa es la libertad, no hay que darla por consumada. No se la puede dar por consumada. Libres son los que luchan por la libertad incesantemente. Ahora, esto no es sencillo, como bien lo sabemos todos, porque se trata de una tarea que prospera si es inconclusa. Es decir, que a medida que se ensancha, descubre todo lo que le falta. Hay una convicción muy profunda de Santo Tomás de Aquino que vale la pena recordar aquí, en este marco, donde convergen tantas diferencias, cultos distintos, sensibilidades distintas. Santo Tomás decía que hay que aprender a ignorar, que la ignorancia que importa no es la que consiste en desconocer, sino la que se gana conociendo, porque a medida que el saber se ensancha, la magnitud de lo desconocido se hace más y más evidente. Quisiera ser claro en esto, porque me parece de una extraordinaria potencia creadora lo que Santo Tomás nos recuerda. La docta ignorancia, así llamada por Cusa también, consiste justamente en que a medida que conocemos más, desconocemos mejor. Desconocemos mejor. Podemos darnos cuenta de lo que es el reverso de aquella anécdota memorable que sostenía Albert Einstein, cuando alguien que lo escuchó disertar le dijo después de su exposición: mire, yo lo seguí con atención, pero no entiendo bien de qué habló. ¿No me puede explicar un poquito mejor lo que dijo? Einstein hizo un esfuerzo por sintetizar en algo lo que había planteado, pero su interlocutor lo miró desolado. La verdad, doctor, es que no lo entiendo. Y Einstein hace un nuevo esfuerzo para explicarle de qué había hablado al hablar de la relatividad. Esta vez el rostro de su interlocutor se iluminó. ¿Sabe, doctor? Lo entendí perfectamente. Gracias, señor, pero ¿sabe qué? Esto no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad. Quiero decir, la presunción de que la divulgación puede usurparle lugar al esfuerzo de aprender, hoy está muy difundida. Las simplificaciones en el orden tecnológico y en el lenguaje digital presuntamente nos permiten una comunicación más rápida, pero lo complejo tiene que ser reivindicado porque es el campo del esfuerzo que permite reconocer algo fundamental que en filosofía es muy común, en las ciencias también y creo que en política también, que es la idea de que si alguien tiene ideas nuevas, no podemos decir que es oscuro, debemos decir que ignoramos. Cuando alguien, esto lo decía Schopenhauer, otro gran filósofo, decía en filosofía, les comentaba entonces esto. Schopenhauer decía que en filosofía la verdadera lectura es la segunda. En la primera uno se da cuenta de que hay algo que no pensó y por lo tanto no lo entiende. Está ante ideas nuevas.
debemos resistir la tentación de decir qué oscuro que es este hombre o esta mujer cuando escribe. Si estamos ante algo nuevo, conviene ser prudente y decir yo nunca pensé esto. La segunda lectura es un intento de aproximarnos a lo desconocido mediante el esfuerzo paciente de entender lo que no habíamos pensado nunca. A mí me parece que esta tarea es infinita donde la laicidad impera. ¿Por qué? Porque la laicidad es el elogio del espíritu crítico y autocrítico, es el esfuerzo enorme por salir del campo de lo inequívoco. La inequivocidad para nuestra especie es una tentación perpetua. Realmente adoramos estar en lo cierto. Pero democráticamente hablando, una cosa es el consenso y otra el dogma intransigente. El consenso nos propone verdades provisionales, porque la búsqueda del acuerdo no puede cesar. Por eso la democracia, como tantas veces se dice, es un régimen frágil. Es frágil porque sus convicciones, siendo indispensables, no pueden siempre ser las mismas, aunque deban siempre ser profundamente consensuadas. Esta característica del espíritu democrático supone, me parece a mí, el descubrimiento de algo fundamental en el orden de lo que es la cultura, de modo general, incluyendo en esto lo político y lo científico también. Supone la posibilidad de advertir que el conocimiento no tiene un valor provisorio porque puede ser sustituido por convicciones posteriores. El saber es insuficiente, siempre es insuficiente. Una vez, yo estaba presente, alguien se acercó a Jorge Luis Borges y le dijo encantado de conocerlo. Y Borges le dijo con esa voz temblorosa que tenía, no sabes cómo lo envidio. ¿Verdad? Que me parece extraordinario. Encantado de conocerlo. Era una amabilidad, pero él le contestó, ¿no?, con esa prudencia, esa especie de insomnio perpetuo que él tenía y que lo convertía en un interlocutor imposible, porque las cosas que se le ocurrían desbarataban el sentido común. No podemos vivir sin sentido común, tenemos que confiar que hay ciertas normas que se mantendrán, los semáforos en cuanto al valor de sus colores, el idioma en el que nos vamos a comunicar, el sentido de las palabras, pero convengamos que el prejuicio empaña el alcance de la comunicación mientras siembra la ilusión de que estamos en lo cierto. Aprender a combatir el prejuicio es decisivo. Nunca es suficiente, pero siempre es decisivo. Esto tiene muchísimo que ver con la noción de progreso a la que yo encuentro unida la idea de la laicidad. Nosotros provenimos de una etapa de la historia, sobre todo desarrollada entre el XVIII y el siglo XIX, fines del XIX, que concibe el progreso como un ascenso permanente hacia la verdad. Es decir, la entiende linealmente como un avance sin pausa hacia un conocimiento más alto, ignorando lo que en el siglo XX la física vino a demostrar de manera fehaciente y la pintura de manera rotunda, ignorando que hay progreso mientras se siembran también retornos, retrocesos y caídas, porque el verdadero progreso genera disfuncionalidades. La barbarie no precede al progreso, es concomitante a ella. Mientras Cristóbal Colón llevaba adelante su tarea, Torquemada llevaba adelante la suya. Y Albert Einstein llevó adelante su trabajo mientras prosperaban la Primera Guerra Mundial y la alegría de asesinarse mutuamente. Nunca
el desarrollo es solo la antítesis de la barbarie. También el desarrollo puede generar barbarie, nuevas formas de intolerancia, porque no implica solamente la posibilidad de salchar el campo de la libertad, sino la necesidad de aferrarnos de manera intransigente a la intolerancia, al cambio, creyendo que los últimos descubrimientos son los mejores. Tradición y vanguardia van juntas. El nacionalsocialismo concibió la obra de Paul Klee como degenerada. El pintor. Degenerada, así tantas cosas llamó degenerada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que importa de esto es la concomitancia, la lucha permanente entre el intento de abrir un campo inédito de saber y la propensión fuertemente marcada a encerrarnos en ideologías intransigentes, contra las cuales no se puede sino combatir de manera perpetua. La Revolución Francesa, lo sabemos todos, terminó con un régimen político que estaba encerrado en la incomprensión de su tiempo y en la sacralización del poder absoluto. Ahora también sembró barbarie. Todos aquellos que llevaron a cabo la revolución generalmente terminaron degollados, unos en manos de otros. Esto no reniega de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero muestra el carácter mestizo, el carácter fuertemente rembrandtiano por lo de claro oscuro, que suele encerrar la posibilidad de ir hacia nuevas zonas del saber, hacia nuevas formas del conocimiento y de la realidad histórica. La lucha por devolverle al concepto de progreso este sentido de prudente descubrimiento de las contradicciones que encierran los avances, me parece que es fundamental. Y hay una anécdota que me gusta contar siempre, porque creo que tiene que ver con esto de los desafíos que nos trajo hasta aquí. Ustedes saben que Oscar Wilde, cuando visitó los Estados Unidos por primera vez, fue recibido en el puerto de Nueva York por una muchedumbre de gente, entre los cuales había un grupo de empresarios. Estos empresarios, luego de sumarse a la bienvenida general, lo llevaron a Wilde hasta un cuarto contiguo en el puerto de Nueva York, donde le mostraron en una pared una caja de madera empotrada allí, que tenía en la parte superior dos sostenes, sobre los dos sostenes un tubo, en el centro de la caja un disco con los números del 0 al 9 y en la pared lateral derecha una manija. Le dijeron, mire, señor Wilde, si usted toma el tubo, disca acá y mueve la manija, en menos de 1 minuto y medio, usted está hablando con Boston. Wilde se quedó pensativo y dijo al rato, y díganme, ¿hablando de qué? Nadie está proponiendo quemar los teléfonos, como recordamos hoy una anécdota con el presidente Sanguinetti. No se trata de estar contra la tecnología, se trata de estar contra la idolatría. La idolatría del objeto, la presunción de que un teléfono pueda constituir parte de nuestra anatomía personal es peligrosa. Pero así la sentimos. Cervantes se llamó manco cuando perdió una mano. Nosotros cuando perdemos un celular nos sentimos mancos. Está bien, hay pequeñas diferencias, pero no cabe ninguna duda de que la idolatría de los objetos lleva a suplantar la concepción del instrumento por la concepción del sujeto. Creo que es muy importante en el orden tecnológico refrendar lo obvio, que es el valor de las transformaciones que estamos viviendo, cuyos aportes son descomunales, imprevisibles y notables. Pero preguntémonos cuáles son los rasgos distintivos por los que atraviesa la transformación de la subjetividad contemporánea. Concomitantemente, como antes decía,
con el desarrollo, con el progreso, con la tecnología de vanguardia, vemos peligrar el porvenir de las democracias mundiales. Estamos ante dos guerras terribles. Estamos frente a la evidencia de que el hombre cambiando sigue siendo el mismo. Pero esto, lejos de llevar al pesimismo, tiene que mostrarnos que tenemos que cambiar, tal vez, nuestra concepción de lo que es el triunfo sobre la barbarie, el triunfo sobre la desesperanza, renunciando a los ideales definitivos. Son definitivos los ideales que se dan por consumados, por realizados, por inequívocos, por incambiables, y que conciben al adversario como enemigo y por lo tanto proponen el monólogo en lugar del diálogo. Esta lucha no va a cesar, pero lo que sí puede realmente crecer es un concepto de la esperanza que no descanse sobre la idea de habitar un mundo gobernado por un hombre nuevo. Es peligrosa la idea del hombre nuevo, si por nuevo se entiende uno en quien los efectos del pasado y de la tradición han cesado. Hay un ensayo bellísimo de Sigmund Freud que se llama El malestar en la cultura. ¿Qué propone ese ensayo? Entender que la dimensión de lo primitivo en el hombre no está ausente, por más que el desarrollo de la ética, de la ley, de la convivencia se despliegue. Siempre hay en todos algo que no tolera el límite que se le pone a la autosuficiencia. Yo entiendo que el laicismo nace de ese descubrimiento fundamental que consiste en decir que donde lo absoluto estanca la posibilidad de crecer, el hombre no tiene porvenir, sino que está condenado a hacer lo ya ocurrido, una redundancia. Una redundancia. El verdadero conocimiento, me parece a mí, no consiste solamente ni ante todo en transmitir información inédita, sino en saber transmitir la alegría de aprender. Un maestro no puede sino ser alguien idóneo en la materia que enseña, pero primordialmente ha de ser aquel que ante sus alumnos es capaz de expresar la alegría de volver a conocer, de expandir las fronteras de lo que sabe en compañía de aquel que aprende. Este lugar es ese lugar. Y lo es porque forma ciudadanía ese concepto que viene de la Revolución Francesa y que significó cosas muy distintas. Igualdad de derechos es también igualdad de oportunidades, pero al mismo tiempo responsabilidades iguales. Para tener la responsabilidad que implica el concepto de ciudadanía, hay que poder desarrollar, junto con el saber que uno recibe, la capacidad de seguir aprendiendo. Yo creo que un alumno, la etimología del término es curiosa, ¿no? Es el que necesita luz, alumine, el que no tiene luz propia. No. Un alumno no es el que no tiene luz propia, es el que puede con el maestro aportar más luz a la capacitación de ambos, porque ambos se capacitan en una relación de aprendizaje. Una anécdota. Yo me eduqué en un colegio italiano en el Brasil porque mis padres se trasladaron allí por razones de trabajo. Y tenía en historia moderna una profesora napolitana, fantástica, que cierta vez me hizo pasar al frente para exponer y me dijo, hábleme del tercer estado francés hacia 1780. Y agregó, recuerde que yo ya lo sé. Y sí, ¿qué me estaba diciendo? Yo temblé, porque yo iba a repetir lo que ella había dicho, que era lo que un alumine, uno sin luz propia, suele hacer cuando no piensa.
Lo que ella me estaba pidiendo era, dígame usted qué destino le ha dado a lo que yo le transmití. Y si no me lo dice, le pongo ausente aunque hable. Porque usted estará ausente si no interpreta lo que dije. La interpretación es la condición de posibilidad del diálogo. Por supuesto, no me fue muy bien en esa oportunidad, pero aprendí muchísimo. Aprendí que interpretar es darle un destino responsable, subjetivo a aquello que se nos transmite. Y que si no hay esa responsabilidad subjetiva, no hay libertad. Porque la libertad no es, obviamente, la posibilidad de hacer lo que uno quiere, sino de aprender a forjar mediante la autonomía personal la convivencia colectiva. No es fácil. Es indispensable solamente, pero no es fácil. Por eso la filosofía política que subyace al ideal de la democracia es en cierto sentido penumbrosa, porque propone crecer sin alcanzar por completo la luz plena, buscándola. ¿Que es pesimista la democracia? No, es difícil. Y estamos en una época en que las dificultades para ser democráticos se hacen sentir. Los populismos prosperan porque traen una, entre comillas, buena nueva. Nosotros tuvimos en la Argentina un presidente que decía, síganme. Sí, no, síganme no. Vamos juntos, sí, pero síganme no. Síganme no, porque eso implica delegar la responsabilidad de pensar la gestión política desde la condición ciudadana, desde la educación. Por lo tanto, creo yo que si asociamos la laicidad al ideal de la libertad, de la responsabilidad subjetiva y de la educación, vamos camino de entender en qué consiste la verdadera contemporaneidad. Una cosa es ser coetáneos y otra contemporáneos. Coetáneos somos los que tenemos la fortuna de estar hoy aquí, a principios del siglo XXI, con distintas edades, pero como resultado de una noche afortunada en la que no intervinimos. Nos trajeron hasta aquí. Eso es ser coetáneos. Ser contemporáneo significa entender cuál es la relación que existe entre los objetivos o propósitos personales de autoconstitución y los desafíos y características de la época en que nos toca vivir. De esta interdependencia entre proyectos personales y desafíos epocales nace la contemporaneidad y el recurso que permite desplegar esta convergencia no es otro que el de la educación. Solo la educación permite entender qué tengo que ver con mi tiempo y dónde en los dilemas de mi tiempo puedo encontrar como ciudadano y persona un lugar. Es muy difícil esto, es muy difícil. Requiere una sensibilidad muy especial. A veces la historia de la literatura a mí me brinda ejemplos muy notables de lo que es la dificultad para comprender la contemporaneidad. Resulta que uno de los más grandes escritores de fines del XIX, principios del XX, André Gide, era asesor literario de una editorial muy importante de París. Cierta vez André Gide recibió un muchachito llamado Marcel Proust, que le llevó los originales de un libro que estaba escribiendo, En busca del tiempo perdido, parece que se llamaba. Gide lo leyó, lo llamó y le dijo, mire joven, usted pertenece a la más alta aristocracia de París, dedíquese a la equitación. Sí, deje esto que usted escribe no tiene mucho sentido, es una manera de plantear las cosas que no creo yo que valga la pena seguir haciendo. ¿Era Gide insensible? No. ¿Era Gide un ignorante? No.
no podía entender hasta qué punto se ensamblaban la contemporaneidad de Marcel Proust y los dilemas de la época que él plantea allí. ¿Hasta dónde la psicología y la melancolía de una época que terminaba y que agonizaba estaban retratadas por Proust de manera formidable? No lo vio. Si no lo vio Gide, seamos prudentes nosotros, ¿no? Nos conviene creer que uno ve mejor. Por eso la educación tiene una función fundamental, que es la de despertar. Despertar. Y esto se vincula, quiero decirlo, con un aspecto filosófico que me parece fundamental y que la laicidad lo subraya en su quehacer, que es el asombro. Nosotros somos la única especie que es capaz de perplejidad. La única. Hasta donde sabemos en el planeta no hay ningún bisonte que se manifieste perplejo por nada. En todo caso se asustará, temerá, pero perplejidad, es decir, la capacidad de reconocer una realidad como inédita e interesante, esto lo tenemos nosotros. Somos la única especie que tiene el don de la contemplación. Quiero ser claro, ver caer el sol un atardecer es un oficio humano. Ahora, ¿para qué queremos ver caer el sol? Para nada. Y esa nada está llena de sentido, porque allí está manifestada la perplejidad profunda de estar vivo. El asombro es ese tránsito de la costumbre, del prejuicio, del tedio, a un terreno inédito donde las cosas irrumpen ante nosotros como nuevas, aunque no lo sean, pero hemos aprendido a verlas por primera vez. Un maestro enseña a ver por primera vez aquello a que estábamos habituados a frecuentar sin advertirlo. Yo creo que somos lenguaje. Esto lo decía Octavio Paz, ¿no? El hombre está hecho de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos un asidero en lo inequívoco, tenemos asidero en la interpretación. Hay una broma muy frecuente en la Argentina, que como saben ustedes es un país de psicoanalistas. Entonces alguien va caminando por una calle y por enfrente pasa su analista y lo saluda y dice, buenas tardes, ¿cómo le va? Y el paciente dice, ¿qué me habrá querido decir? Bueno, no exageremos. Pero sí es cierto que la palabra está connotada por el matiz semántico y las cosas no solo significan en función del sentido que les da el diccionario, sino de la tonalidad con que la enunciamos. Yo puedo decir buenas tardes, puedo decir buenas tardes, puedo decir buenas tardes, ¿qué tal? Cada una de estas tonalidades indica un modo subjetivo de situarse y la manera en que las palabras son tramitadas por la emoción personal. Un maestro, cuando enseña a asombrarse, es decir, a redescubrir realidades que parecían no haber sido percibidas y se iluminan por obra de su comunicación, lo que hace es combatir el prejuicio. El prejuicio es el congelamiento de la experiencia de aprender en un saber definitivo. La laicidad combate eso porque entiende al sujeto como proyecto. Proyecto quiere decir como el que no termina de estar constituido. No termina de estar constituido. Esto puede resultar decepcionante desde cierta perspectiva porque uno podría presumir que sabemos quiénes somos. Borges, como vieron, parece que lo dudaba. Y yo creo que es conveniente, volviendo a Oscar Wilde, ¿no? Es conveniente ser improbables, decía él. En esta idea no hay escepticismo, hay libertad. Hay libertad. Existe la posibilidad de entender lo que el amor muchas veces enseña y transita sin duda por la enseñanza y no solo por los vínculos de pareja.
Sin que esto sea una propuesta poligámica, quiero decirles que yo creo que en todo vínculo amoroso somos 4. Estoy yo, lo que ella ve en mí, está ella y lo que yo veo en ella. No necesariamente coinciden, ¿no? Si ella me dice a mí, sos divino, yo no le puedo decir, tenés razón, a menos que esté loco. El otro descubre en nosotros dimensiones significativas que son inaccesibles para nosotros. Porque la función del amor es traer a la presencia sentidos de realidad a los que no accedemos solos. Y por eso en el amor hay gratitud. Gratitud al otro porque ve en nosotros algo que no podemos ver, que acaso convenga que nos veamos, pero que también ayuda a otra cosa fundamental, a entender que el otro es inalcanzable en la medida en que nos importa. En español existe una expresión muy difícil de traducir. Nosotros no solo decimos te amo, decimos te quiero. Si digo te quiero es porque no te tengo. Te quiero, no te tengo. Te quiero quiere decir, estás aquí, estás presente, estás en la interlocución, en la convivencia y en el diálogo, pero no sos mía, en el sentido posesivo y precario del término. En ese sentido, posesivo y estrecho del término, hay una dimensión de la actitud totalitaria que tiende a absorber al otro en el propio modo de entender. En un buen vínculo, sea de la índole que fuere, con los hijos también, sin duda, aprendemos a desposeer. Porque en la desposesión, en la ruptura de esta idea de que el otro es quien yo quiero y no alguien que a medida que me importa me resulta inalcanzable, porque lo descubro incesantemente. Si esto tiene lugar, entonces es porque hemos aprendido también a limitar la ilusión de autorreconocimiento. Es asombroso ser, pero más asombroso es ser reconocido por otro que no se postula como propietario nuestro, sino como alguien para quien somos significativos. Un signo desconocido somos y así permanecemos, decía Hölderlin, el gran poeta alemán. Un signo indescifrado somos y así permanecemos. Insisto que esto no es escepticismo, es prudencia. Es capacidad de entender que los vínculos perdurables se fundan en la desposesión y el laicismo, la laicidad mejor dicho, lo que impulsa es la desapropiación de uno y del otro para instaurar el terreno de la búsqueda recíproca de un encuentro. ¿Cuándo termina la educación? Nunca. Obviamente, por más posgrados que hagamos y doctorados que tengamos, una persona que deja de buscarse para configurarse como totalizada es un muerto anticipado. Se da por consumado. Ahora, la sed de conocimiento solo puede nacer en un escenario cultural donde aprendamos a conciliar los desarrollos que provienen de la innovación, en el caso de la tecnología, por ejemplo, con la posibilidad de comprender que nuestra especie es también una especie que propende a encerrarse en lo dogmático, en lo intransigente, en lo inamovible. Por último, también dentro de esta aproximación inicial que va a dar lugar después al diálogo, quiero decirles algo acerca de lo que es en nuestro tiempo el desafío de comprender al planeta. Ya se han realizado 28 cumbres climáticas. Yo personalmente estuve en la 12ª en París en el año 15 y allí se fijaron las bases de las conductas indispensables por parte de las naciones que más contaminan la Tierra para atenuar progresivamente ese proceso
de extenuación de recursos naturales, sin que eso afecte, claro está, la supervivencia humana, en el orden de la producción, del trabajo y demás. Van 26 cumbres. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no podemos terminar de hacer bien? Es muy difícil transitar de la idea de la tierra como objeto de posesión, de dominio, de explotación en el sentido amplio del término, a la idea de la tierra como un espacio que pide convivencia, cuidado, a la idea de la tierra como algo que puede estar parcialmente extenuada por el abuso de un hombre que la habita extrayendo, agotando, sin cuidar las condiciones de posibilidad de ese milagro que es nuestra vida en nuestra casa. Nuestra especie, en los planteos más extremos de quienes propenden a la defensa de un mundo verde, es que vamos a desaparecer. No hace falta llegar a tanto para preocuparse. La conciliación entre tecnología y cuidado de la tierra ya existe. Se trata de extenderla, pero choca, se enfrenta con intereses políticos y económicos muy importantes. Un desafío fundamental de la educación es buscar en el orden de la tecnología de punta por el cuidado de la tierra y el reconocimiento del hombre como un huésped de la tierra. Estamos acá, pero tal vez no seamos quienes habiten para siempre este lugar. Irrumpimos aquí, en este milagro extraordinario. Aprender a ser huéspedes no significa perder nuestra capacidad de rentabilidad ni de desarrollo. Es entender el milagro de haber sido uno por una única vez. Porque eso es finalmente la vida de cada uno de nosotros. Somos uno por una única vez. Si lo advertimos con profundidad, vamos a estar simultáneamente agradecidos y muy atentos. Muchas gracias. Internet, la revolución de las comunicaciones, las redes sociales que vinieron después, han ido cambiando el debate en la sociedad. En ese ambiente la interacción era una oportunidad para promover la paz y la armonía, en principio. Eso de que cada uno fuera en sí mismo un medio, tuviera en sus manos un medio para expresarse, bueno, y para intercambiar. Pero a menudo lo que vemos es lo otro, ¿no? Lo contrario. Desde esos espacios nuevos lo que se dinamiza es la intolerancia. ¿Cómo observa usted ese desafío? Es muy interesante eso. Tal vez ante todo valga la pena pensar en lo que son los vínculos intergeneracionales, ¿no? Nosotros venimos de una tradición que tiene dos características. Una de ellas es que toda generación nueva se siente llamada a realizar lo que las anteriores no han hecho, ya sea por ineficiencia o falta de discernimiento. Lo cierto es que toda generación nueva siente que el protagonismo que le cabe es inédito. Esto es usual, pero hasta no hace mucho tiempo también era bastante evidente que la tradición tenía un peso enorme en la idea del progreso. No se trataba de terminar con lo previo, sino de dar un paso más. Entre tradición y vanguardia había una relación de interdependencia. Hoy asistimos a un fenómeno social muy interesante, muy inquietante, y es que las nuevas generaciones parecen llamadas a ser maestras de las anteriores en el orden tecnológico. Y aparecen como las que nos colocan a los mayores en el lugar de los que, teniendo que aprender, no tienen nada que enseñar.
Yo creo que esto hay que pensarlo a fondo, porque sin duda tenemos mucho que aprender, pero el peligro de que no tengamos nada que aportar a la época en que vivimos es que al producirse un corte intergeneracional, los que nos siguen quedan inscritos en un concepto estático del presente. Lo son todo, tienen todo, entendieron todo. Se valen de la tecnología para dejar atrás al pasado, olvidando que, como decíamos antes, uno también es el pasado, uno es también lo que trae. La ilusión de que estamos delante de un hombre nuevo, que todo lo que tiene que aportar resultará de lo que él sabe y aprende y no de lo que la tradición trae, me parece que lleva una forma de primitivismo nueva. Lo propongo como tema de inquietud. Se puede ser un hombre o una mujer primitivos cuando la secuencia entre pasado, presente y futuro se rompe. Y yo quedé instalado en un presente perpetuo donde estoy todo el tiempo autoabasteciéndome de lo que sé. Otro rasgo en relación a lo que usted pregunta. Es peligroso que los jóvenes crean que son los dueños del saber tecnológico. Los dueños del saber tecnológico se llaman, por ejemplo, Google. No son jóvenes, son empresarios poderosísimos que son los que ponen a disposición nuestra la tecnología que utilizamos. Sin duda, el conocimiento tecnológico, los que son digitalmente hijos de nuestro tiempo, es algo extraordinario. Insisto, no se trata de estar contra el saber que podemos adquirir, sino contra los riesgos que entraña o puede entrañar la ruptura intergeneracional. No hay educación si hay ruptura intergeneracional, porque el maestro solo podrá enseñar lo que ya saben los más jóvenes. ¿Qué podemos pensar de un tiempo que vuelve a la idea de que la actualidad, lo efímero, lo momentáneo, lo puramente circunstancial es todo? En arte es muy común advertir las propuestas contemporáneas que son efímeras, lo puramente momentáneo. Esto es interesante y puede serlo, pero tenemos detrás nuestro una eternidad de propuestas que no pueden ser subestimadas porque son previas. Culmino mi respuesta por ahora con una anécdota deliciosa de Mark Twain, el gran escritor norteamericano del siglo XIX. Decía él: me fui de la casa de mi padre porque no lo podía aguantar más. Tenía 17 años. Cuando volví a los 27, lo encontré cambiadísimo. Quizás hilvanando a partir de allí, justamente vuelvo a una frase que usted manejó hace unos minutos, dijo, se entiende o se tiende a creer que los jóvenes son los que dominan la tecnología, en cambio los veteranos no. Cuando, decía usted, la realidad es otra. Usted mencionó a Google como ejemplo, pero también se podría mencionar a quienes dirigen Google o a quienes crearon Google, que de jóvenes ya no tienen nada, ¿no? En definitiva, serían veteranos los que sí dominan la tecnología o los que dominaron el inicio de esa tecnología y hoy dominan más que la tecnología, dominan cómo funciona esa tecnología y cómo la utiliza quien cree que la domina, ¿no? Así es. ¿Cómo la utiliza? El problema de lo instrumental es un problema que, bueno, la historia de la filosofía lo pensó muy bien la llamada Escuela de Frankfurt, Marcuse, Horkheimer. Es decir, ¿qué es lo instrumental? Lo que podemos llamar la herramienta. El apego a un instrumento que reviste el carácter de fuente excluyente de identidad es peligroso.
Es peligroso porque va contra la idea del pluralismo, de la heterogeneidad, de la propia diversidad, ¿no? Esto que planteaba Oscar Wilde, lo que yo conté, y está bien, acá tenemos un teléfono, pero ¿de qué vamos a hablar? No hay duda alguna de que la calidad de la comunicación no puede caber en 15 palabras, ni tampoco allí donde no tienen lugar las dudas. Las dudas, ¿qué es la duda? La duda es la posibilidad de abrir un campo de discernimiento nuevo de lo viejo. Yo tenía un saber y de pronto me doy cuenta que no caracteriza adecuadamente el problema que me importa conocer. Abrirnos a la duda, expresarla, manifestarla, requiere un contacto demorado. En nuestro tiempo la lentitud no tiene prestigio. No tiene prestigio. Al revés. Al revés, está Lo que desprestigiado. vale o lo que parece prioritario es la urgencia. Es la urgencia. Y en las redes sociales en particular, ¿no? Sí, La reacción rápida. rápido, lo inmediato, la fugacidad de las imágenes promocionales de los productos es condición necesaria para que podamos verlas. Es como si dijéramos, solo podemos ver lo que no terminamos de ver, lo que no puede acabar. Esta idea de la velocidad, de la instantaneidad, es la que nos instala en una profunda ineptitud para la espera. La espera no es la pasividad del aguardar, la espera es la capacidad de convivir. A veces yo les confieso, bromeo con mis alumnos, si se trata de ir rápido, hagamos el amor de pie, porque eso permite que realmente todo ocurra inmediatamente. Y no se trata de eso. Y sin embargo, las relaciones efímeras que distinguen muchas veces los vínculos amorosos tienen que ver con la ausencia de experiencia, de reparación, de capacidad autocrítica. Yo no digo que todas las relaciones son afortunadas, pero no cabe duda de que lo difícil de la convivencia tiene que ver con la capacidad de aprender autocríticamente también. Es más fácil concebir al otro como el que está cargado de defectos, ¿no? En consecuencia, hay ahí una fuerte, yo diría, angustia, ¿no? Ante el tiempo, ante el tiempo. ¿Cómo concebimos el tiempo? Doy un solo ejemplo más, generacionalmente ahora, para no hablar solo de los jóvenes. Yo pertenezco a una generación, muchos de ustedes lo deben entender así también, que lleva adelante una complicidad notable en esto de que se nos ve como siempre. Pero vos estás como siempre. ¿Por qué es indispensable estar como siempre si uno tiene una razonable edad? No confundamos la buena salud con lo invicto frente al tiempo que pasa. Pero ¿qué es lo que en nuestro tiempo prepondera? Prepondera el mandato de ser jóvenes. Jóvenes de aspecto. Como si perder el aspecto que se tenía implicara quedarse sin semblante. ¿Qué es lo que tememos en el transcurso del tiempo como para que vivamos en una especie de lifting ontológico, de acuerdo con el cual ser es no pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tememos? ¿Por qué la vejez está solo connotada por la pérdida? Si no es así, no es así. Pero es necesario concebirla así, donde se cree que la vida está solamente del lado de la lozanía de la apariencia. Y no es así, ¿no? Volviendo a las redes sociales, no con la intención de demonizarlas, sino aprovechando la oportunidad de que podemos conversar con usted para analizarlas, reflexionar sobre ellas. Esto que usted mencionaba de la inmediatez, de la urgencia, la obligación de la urgencia, sumado a la dinámica, ¿no? La dinámica en la que entra en juego el algoritmo o los algoritmos, esa cosa mágica y misteriosa,
que se nos ha instalado en la conversación. Por supuesto que detrás de los algoritmos a su vez está la inteligencia artificial, lleva efectivamente a que en muchas ocasiones permanentemente se estén generando focos de intolerancia. Se estén generando guetos, comunidades, ámbitos cerrados, dentro de los cuales cada uno tiende a moverse con comodidad y a su vez, por otro lado, intolerancia, rechazo a otras opiniones, a otras posiciones, con enfrentamientos que terminan siendo durísimos, horribles. ¿Cómo se licúa eso? ¿Cómo se transforma eso? ¿Cómo se hace para que el potencial que teóricamente tienen las redes sociales aflore? ¿Cómo se hace para dominar este otro efecto negativo? Francamente, yo creo que ese dominio no es posible en términos definitivos. No lo creo. Yo creo que hay que vivir combatiendo contra esa desmesura mediante valores como los que aquí pusimos en juego y mencionamos, pero no puede haber, me parece a mí, un dominio pleno de esa voluntad, digamos, cuyo signo distintivo es lo fijo, lo que ya no queda inscrito en el campo del debate, del intercambio constante. Me parece que somos una especie, en este sentido, que vivirá debatiéndose, como ocurrió en el pasado, entre la apertura y la cerrazón. El fanatismo es un elemento constitutivo de la especie. Y creo, sin aventurarme demasiado lejos con esto, ¿a qué se parece el fanatismo? Yo tengo la impresión de que el fanatismo guarda relación con una nostalgia muy profunda que existe en nuestra especie dentro de un proceso evolutivo, que es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad, el no tener un pensamiento crítico y poder quedar instalados en una dimensión vegetativa y hasta animal que consiste en no ser responsables, sino que encontramos un punto de asentamiento donde ya pensar deja de ser necesario y afirmar requiere incluso violencia para poder ser impuesto lo que creemos. Hay en nosotros una fuerte dificultad para ser libres, ¿no? Yo no digo que no pertenezcamos al campo de la biología porque sería absurdo, pero la cultura, que es el destino interpretativo que le damos a nuestra pertenencia al tiempo, a la zoología, a la anatomía, la cultura está en lucha permanente con lo pétreo, con lo inamovible. Las piedras no tienen lado de adentro. Si uno abre una piedra, encuentra piedra. El fanatismo tiene una característica monolítica, única. No hay instancia alternativa en su composición para ver matices allí. Esto se traduce en una desesperación muy profunda por terminar con la alteridad y la diferencia, ¿no? Creo yo que lo horroroso que el otro guarda en tanto no me ratifica como un espejo es el miedo a desconocerme. Una cosa es tener razones y otra cosa es tener toda la razón. Hay una frase de Albert Camus que me parece maravillosa. Camus decía con una sonrisa: me gustaría pertenecer a un partido político integrado por hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a no tener toda la razón. Esto es una lucha, no es una evidencia, ni puede ser una evidencia, pero sí puede ser un posicionamiento que consiste en ser persuasivo. El fanatismo nunca es persuasivo, nunca es persuasivo, salvo por el camino de la violencia. Déjeme contarle algo que siempre me vino ahora a la memoria. En la República de Platón, la primera escena prácticamente es la escena de un diálogo entre un sofista que es promotor de la violencia como recurso de cambio y Sócrates.
Sócrates le discute a Trasímaco, que es el sofista, que él tenga razón porque aspira a tenerla toda sin ningún matiz. Y en un momento dado, Trasímaco, que no tolera la investida dialéctica de Sócrates, saca un puñal y se lo pone aquí a Sócrates, en el cuello. Y le dice: Sócrates, ¿quién tiene razón? Y Sócrates, que está un tanto acorralado, le dice: vos tenés un puñal, no tenés razón. Vos tenés un puñal, razón no. Este es el punto. Este es el punto. El belicismo es algo que no creo yo que pueda ser definitivamente derrotado, pero tiene que ser permanentemente combatido. En especial la educación, ¿qué papel tiene para jugar? En este campo concreto del avance del teléfono, las redes sociales. Es decir, ¿qué puede hacer una institución educativa en el vínculo con sus alumnos, en la interacción con sus alumnos en esta materia? Yo no tengo una respuesta muy exhaustiva sobre esto. Tengo más bien la impresión de que la lucha es contra la inmediatez de la información, contra la idea de que la respuesta está instaurada en una máquina, ¿no? Es decir, recurro a mi teléfono, a mi computadora y encuentro una caracterización de un término que desconozco. ¿Quién la puso allí? ¿Qué sabe del tema? No hace mucho buscábamos con algunos alumnos una caracterización del concepto de angustia. Y dice, uno entra a Google y encuentra angustia, sentimiento de incertidumbre que domina a la persona. No es suficiente, no es suficiente. Hay mucho más para meditar sobre el término, pero ¿qué es lo riesgoso? Que satisfaga la respuesta sin necesidad de más indagación. Que resulte suficiente. Lo que dice la máquina es esto: este fenómeno está muy bien, pero basta. ¿Cómo convivir con un concepto para explorarlo? ¿Cómo abrirnos a la posibilidad de interrogar la propia experiencia cuando nombramos el concepto de angustia o de conocimiento? Esa lucha contra la inmediatez de lo disponible se llama reflexión. Esta es una parte de la respuesta. Yo apuntaba también a cómo trabajar con los alumnos, con los estudiantes, la relación entre ellos, la tolerancia entre ellos, que por otro lado se comunican tanto, tan pendientes están de las redes sociales y en particular alguna de ellas. Sí, la respuesta que tengo es parcial y es una experiencia que viví en el Liceo Francés donde se educó una de mis hijas, ¿no? Habíamos imaginado con la profesora de historia, en un grupo de chicos de 13, 14 años, el siguiente ejercicio. Un grupo de ellos tenía que representar el pensamiento aliado en la Segunda Guerra Mundial y el otro el pensamiento nazi. Por lo tanto, tenían que estudiar recíprocamente, que era la doctrina de la democracia, y del otro lado lo que era el pensamiento nacionalsocialista y el fascismo, y discutir defendiendo ambas posturas. Y después tenían que invertir el esquema. Los nazis tenían que ser aliados y los aliados volverse totalitarios en la defensa de la posición contraria. ¿Cuál fue el rédito de ese juego? Es el descubrimiento de dos verdades, me parece a mí. Una, que argumentos asociados al poder y a la violencia no descansan tanto sobre la capacidad de argumentar, sino sobre la capacidad ofensiva de atacar. Y que por otro lado hay argumentos que son profundamente convivenciales, pero que exigen a veces el empleo de la violencia
para poder ser defendidos, como ocurrió con los aliados. No había otro camino que defenderse de la violencia. La diferencia pasaba porque el hecho de que de un lado se sacraliza la violencia, se la concibe como un fin, y del otro lado como un medio inevitable para poder contener esta totalización del pensamiento autoritario en su agresión. La experiencia fue muy buena, pero al mismo tiempo dejó en los jóvenes la idea de que había que tomar una posición. Uno no podía hacer ese juego que yo propuse con la maestra o con la profesora en forma definitiva. Que finalmente, bueno, o uno está con la violencia o uno está con la idea de que la violencia es una tragedia a veces inevitable para defender valores que no se agotan en ella. Yo creo que poder ayudar a pensar esto, de que la violencia no puede en ciertas circunstancias ser eludida, pero que no es un recurso posible allí donde se aspira a la convivencia, puede ser un ideal difícil de realizar, pero me parece imprescindible. Hablando de guerras y pensando en el título de la conferencia, usted en su disertación y ahora en alguna de las respuestas se refirió a elementos de este mundo convulsionado y su impacto, su relación eventual en la laicidad. ¿Qué análisis hace usted de lo que implican, desde el punto de vista de la intolerancia, algunas guerras que se han instalado recientemente? Pienso en la guerra de Ucrania, pienso en la guerra ahora en la Franja de Gaza. Lo planteo en el siguiente sentido: esas guerras son en su esencia intolerancia, nacen de la intolerancia, pero se proyectan al mundo y llevan a su vez intolerancia. En otras sociedades que no tienen nada que ver con la de Rusia o la de Ucrania o con Israel y los territorios palestinos, en otras sociedades esas guerras generan divisiones y enfrentamientos. ¿Cómo observa usted este fenómeno? Bueno, de un modo muy general yo diría que el reduccionismo es un rasgo de las ideologías. Las ideologías tienen como característica ese apego a la parcialidad, a la polarización, al maniqueísmo, a la confrontación entre lo que podríamos llamar lo bueno y lo malo. Esto está muy difundido y en estos conflictos aparecen con mucha claridad. El apego a lo complejo precisamente intenta eludir esos posicionamientos ideológicos. Pero el punto de partida, me parece a mí, para un análisis que permita defender ideales democráticos e ideales de convivencia, es entender cuál es la finalidad que persigue en un caso y en otro la violencia. Si la idea de la violencia, como decía hace un momento, es exterminar al otro para que solo reine el propio punto de vista, pues entonces está claro que quien defiende esa posición está fatalmente comprometiendo el ideal de la paz. No porque la paz vaya a ser definitiva, sino porque solo puede ser buscada donde hay reconocimiento recíproco. Donde hay reconocimiento recíproco. Y a mí me parece que hoy estamos volviendo a ver lo que significan los ideales imperiales por un lado y terroristas por otro. ¿En qué consiste el terrorismo? En reivindicar la necesidad de exterminar un Estado desde la ausencia de un Estado, como ocurre con los territorios palestinos. Yo creo que si jamás, personalmente lo pienso, eliminara la cláusula que pide el exterminio del Estado de Israel para proponer la creación de un Estado palestino, el mundo entero, democráticamente hablando, apoyaría. Yo creo que es indispensable que haya un Estado palestino, pero esto solo implica la convivencia como reconocimiento primario de la búsqueda de un acuerdo.
De lo contrario, vamos a vivir en la unilateralidad de la ideología, ¿no? Ya venimos de una larga experiencia donde el marxismo se propuso como el camino resolutivo para los problemas del hombre. Hay algo muy peligroso en el fondo de lo que estamos conversando. Es la conversión de las ideologías políticas en escenarios donde se despliegan formas espurias de religiosidad. La religiosidad entendida como traslado al campo secular de ideales religiosos termina convirtiendo a la intolerancia en lo que en el pasado ocurría en el campo de las religiones. La guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años, eran guerras de exterminio entre doctrinas que se postulaban como excluyentes. No vamos a terminar nunca de aprender a convivir, pero advertir todo esto puede ayudar. Y volviendo a las tecnologías de las que hablábamos hace un rato, pero tratando de aprovecharlas como forma de solucionar desafíos, ¿qué esperanzas tiene usted con respecto a la inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿es un disparate, es una utopía pensar en que puedan implementarse sistemas de inteligencia artificial que respeten y promuevan la laicidad? ¿Que promuevan? La laicidad. Yo, en principio, parto siempre de esta idea, como antes decía, la inteligencia artificial es un recurso nuevo, bienvenido sea. ¿Quién la va a manejar? ¿De qué índole es el sujeto que tiene a su cargo la promoción de la inteligencia artificial? Es como lo del teléfono igual, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo me voy a oponer a la inteligencia artificial? Solo que hay preguntas que la inteligencia artificial aspira a brindar en forma sustitutiva con respecto a la subjetividad. Pero es altamente improbable que una máquina se angustie, tenga esperanzas, dude o se conmueva ante la presencia de otro. Yo creo que tenemos que aprender a fortalecer en el sujeto humano la idea de que no hay objeto que pueda aliviarlo de la responsabilidad de construirse como persona. Ningún objeto va a poder hacerlo, creo yo. Y esto, sin embargo, está asociado a una lección que viene del pasado. ¿Qué son los totalitarismos sino ideales sustitutivos de la subjetividad? Si yo digo Deutschland über alles, como decía don Adolf Hitler, ¿qué quiero decir? Solo hay lugar para nosotros, para Alemania. El alivio infinito que aportan los totalitarismos en tanto son ideales que implican sustituir la responsabilidad crítica, autocrítica del pensamiento personal por la obediencia debida, reaparecen en el campo de la tecnología cuando creemos que hay algo que puede alivianarnos, desposeernos de la necesidad de aprender, de dudar, de no terminar de ser. Si todas las respuestas están en una máquina, hay alguien que no quiere ser humano. No quiere. Y no querer ser humano significa obedecer. Obedecer en el sentido servil de la palabra. Pero puede pensarse, por ejemplo, en que en las propias comunicaciones, en las propias redes sociales, mecanismos de inteligencia artificial frenen, desarticulen discursos de odio, extremismos religiosos. ¿Es algo a lo que hay que apostar o no corre por ahí la solución? No, todos los que sean campos de debates deben ser promocionados. Ahí tenemos un escenario donde es posible intervenir. Hay que saber cómo hacerlo para que la inmediatez le haga lugar a la reflexión.
El problema de fondo es la idolatría de lo inmediato en ese caso. Donde hay inmediatez no hay reflexión. La palabra misma lo dice. Reflexiona quien vuelve sobre lo dado. Pero donde hay inmediatez no hay pensamiento. El pensamiento no está constituido de certezas ni de respuestas definitivas. Entonces estamos frente a una crisis muy profunda en el orden de lo que entendemos por subjetividad. El racionalismo moderno, el que se inicia en el siglo XVI, ha hecho aportes fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Pero una cosa son la ciencia y la tecnología y otra la tecnocracia. Es decir, la instrumentación del conocimiento en función de un ideal de poder que aspira a sustituir la capacidad crítica del sujeto. Si podemos combatir en ese orden tecnológico con estos ideales, me parece que vamos a poder llevar adelante una lucha que vale la pena hacer. No sé si la victoria está asegurada. Y para terminar, para no extender demasiado esta conversación, introduzco en este capítulo de Desafíos del Mundo Compulsionado el factor migraciones. Migraciones y sobre todo inmigraciones. Sí. La incorporación a una sociedad, a un país, de quienes vienen quizás masivamente de otro país o de otros países, diferentes, por supuesto, generalmente con diferencias importantes de por medio. Sí, es un tema fantástico, importante, muy importante. Nosotros somos, en buena medida, descendientes de inmigrantes, de gente que emigró, ¿no? Que viene de muy lejos, de muy otra parte, que ha conocido la vivencia de su propia extranjeridad, ¿no? Y en esa misma medida su dificultad para inscribirse como un otro dentro de un mismo cuerpo donde la heterogeneidad pueda ser aceptada. Y sin embargo, esas migraciones de quienes nos precedieron dieron resultados extraordinarios. Yo vengo de un país. Una vez en España llegué, me presenté con mi pasaporte y me dice el policía, usted es argentino, ¿no? No podía pronunciar mi apellido. Y eso es mi país. Mi país es un país de inmigración, un país de integración, como les este también. Este concepto de la receptividad del otro para constituirse a uno mismo, que estuvo presente en nuestras naciones, hoy se ve muy afectado por la idea de que la presencia del otro compromete la subsistencia del mismo. Lo hemos vivido. Hace poco estuve en Portugal, yo viví largamente en Portugal, y Portugal con sus colonias, allí estaba, Angola, Mozambique, Cabo Verde, hoy mucha de esa gente viene a Portugal. Y los portugueses están aprendiendo a descubrir que ese otro, cuya realidad no comprometía la identidad convencional que se atribuían en tanto dueños de sus colonias, hoy se ve comprometida por gente que reivindica su derecho, mediante una lengua compartida y una tradición compartida, a sentirse parte de lo mismo. Después tenemos los casos extremos, es decir, allí donde las migraciones aparecen como mayoritarias y progresivamente dominantes del espacio cultural de quien previamente la habitó. Pero en el fondo de todos estos procesos volvemos a lo primero que yo planteaba. ¿Qué hacemos con la diferencia? Usted decía celebrar la diferencia. Yo decía celebrarla, pero... ¿Es tan fácil? No, es imprescindible. Lo de imprescindible lo repetí varias veces, recordando una anécdota del general San Martín, que tal vez valga la pena a modo de epílogo mencionarla aquí. Resulta que cuando San Martín estaba trabajando en la construcción del ejército de los Andes para ir a Chile, estaba en Mendoza, no tenía apoyo de la Junta de Gobierno. Los porteños no lo veían como un hombre del todo confiable, salvo Pueyrredón, que lo apoyaba un poco.
Y cierta vez le escribe a San Martín, que estaba en Mendoza, y voy a ser literal, diciéndole: estimado general San Martín, quiero informarle que le estoy enviando 200 caballos, que más no consigo, 4.000 proyectiles, 600 sables, algo de telas que usted también pide para uniformes, y no me pida más, carajo, porque lo que usted quiere hacer es imposible. Respuesta del general San Martín: querido general Pueyrredón, mucho le agradezco y espero con apremio la llegada de todos estos recursos que me son realmente imprescindibles. Pero voy a decirle algo, usted tiene razón, lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Busquemos lo imprescindible. Vuelvo a invitar a Enrique para que tome el micrófono y cierre la jornada de hoy. Bueno, el sentido de estas reuniones y de estas celebraciones es justamente que a través de estas personalidades que aceptan la invitación de venir y a compartir estos espacios con nosotros, es movilizar el pensamiento, generar inquietudes y a través de esto seguir formándonos y seguir el espíritu de una institución educativa con 155 años. Gracias al licenciado Kovadov, gracias por su presencia, gracias por todo lo que nos ha dejado y gracias a ustedes por acompañarnos esta noche.